El día de hoy tenemos un video un poco distinto. Voy a hacer un comentario dividido en dos bloques. El primer bloque se referirá a una explicación breve y sucinta de lo que es el test de proporcionalidad. El segundo bloque es un ejercicio práctico que vamos a hacer y que he diseñado con un cuadro de mi autoría, pero que no es otra cosa más que desmenuzar la metodología de la Suprema Corte para hacer el test de proporcionalidad. El test de proporcionalidad es un ejercicio, es un ensayo que hace la Corte para determinar una de dos cosas. Primero, si es inconstitucional una norma, o segundo, si es constitucional una norma jurídica. Respecto a qué norma se referirá este test de proporcionalidad, la respuesta es que todas aquellas debajo del bloque de constitucionalidad que he tratado en otros videos. Y este test de proporcionalidad se divide en dos fases. La primera fase hace referencia a si la norma impugnada tiene una limitación a un derecho fundamental y si hay una incidencia directa sobre ese derecho fundamental. Una vez superada esa primera fase del test de proporcionalidad, se siguen 4 pasos o incluso podría decirte requisitos que nos van a arrojar como resultado si la norma es constitucional o inconstitucional. Y esos 4 requisitos se van graduando de menor a mayor rigor, tal y como lo vamos a ver a continuación. Primero que nada te quiero mostrar los datos de localización de esta tesis, que es lo que estás viendo salteado o resaltado aquí. Tú lo puedes pausar el video y puedes ver los datos. El título es el siguiente: Test de proporcionalidad, metodología para analizar medidas legislativas que intervengan con un derecho fundamental. Como te das cuenta, desde aquí las ideas centrales es que hay una metodología para un fin específico. Analizar medidas legislativas, pero que tengan una consecuencia específica también y muy determinada. El hecho de que haya una intervención directa a un derecho fundamental. Es decir, una intervención, una incidencia en un derecho humano. Y este test, como te dije en la introducción, consta de 2 etapas. La primera, como la puedes ver aquí resaltada, la negrita y subrayada es de mi parte, yo lo hice. Debe determinarse si la norma impugnada incide en el alcance o contenido del derecho en cuestión, o en otros términos, debe establecerse si la medida legislativa impugnada efectivamente limita el derecho fundamental. De esta manera, como puedes ver en esta parte, en esta primera fase, corresponde precisar cuáles son las conductas cubiertas prima facie o inicialmente por el derecho. Después, una vez hecho lo anterior, debe decidirse si la norma impugnada tiene algún efecto sobre dicha conducta, o sea, si incide en el ámbito de protección prima facie del derecho aludido. Y a estas alturas es importante preguntarse 2 cosas. Primero, si estos elementos que acabamos de leer o de especificar, la conclusión es negativa, el examen se termina. Pero si hay una incidencia, si sí hay, por ejemplo, una intervención directa en el derecho humano, entonces es necesario pasar a la segunda fase que te comentaba en la introducción. Si la conclusión es positiva, como continúa el criterio diciendo, debe pasarse al siguiente nivel o fase que establece que primero debe de examinarse si en el caso en concreto existe una justificación constitucional, y hay que subrayar las palabras justificación y constitucional, para que la medida legislativa reduzca o limite la extensión de la protección que otorga inicialmente el derecho. Y después te establece la metodología puntual, que no voy a leer a detalle literalmente para efectos de brevedad. Son estos 4 que estoy resaltando. Primero, el primer paso o requisito, que sí te quiero decir que va de menos a más, de menor rigor a mayor rigor. Que la intervención legislativa persiga un fin constitucionalmente válido. Es decir, que la norma, que la medida legislativa tenga como propósito un fin que constitucionalmente se pueda aprobar, que la Constitución avale, por así decirlo. Segundo paso, si dijimos que sí, pasamos al siguiente punto, que es que en la medida resulte idónea para satisfacer en alguna medida su propósito constitucional. La palabra clave es idoneidad. No solamente que la intervención tenga un fin constitucionalmente válido, sino que esa medida resulta además idónea, siendo constitucionalmente válida por sus fines. Tercer paso, que no existan medidas alternativas igualmente idóneas para lograr dicho fin, pero menos lesivas para el derecho fundamental.
Entonces, como te das cuenta, van concatenados. Primero, que haya un fin constitucionalmente válido. Segundo, que haya una medida idónea. En tercer lugar, que no haya otra medida alternativa, pero igual de idónea, pero que tenga menos lesión al derecho fundamental. Y por último, que el grado de realización del fin perseguido sea mayor al grado de afectación provocado al derecho fundamental por la medida impugnada. Ahora vamos a hacer un ejercicio para que tú lo puedas dibujar, tú lo puedas dimensionar en tu mente. Este cuadro lo he diseñado yo para efectos didácticos. Resume lo que acabamos de leer. Entonces, primero que nada, test de proporcionalidad. Aquí en el derecho en cuestión vamos a poner, por ejemplo, libertad de expresión, vamos a poner derecho a la vida, igualdad, cualquier derecho fundamental que esté en pugna en este momento o en el caso que estés tratando. Segundo, en este primer rubro vamos a preguntarnos cuáles son las conductas abiertas prima facie o inicialmente por el derecho. Por ejemplo, imagínate en un tema de libertad de expresión que inciden directamente en derechos fundamentales, vamos a identificar cuál es la conducta que entra en intimidad con el derecho fundamental y lo anotaríamos aquí. Ahorita vamos a dar un ejemplo para que lo puedas dimensionar. Entonces, como puedes ver en este cuadro, aquí tenemos un cuadro de primera etapa y abajo tenemos un cuadro de segunda etapa. Primero están las dos preguntas, aquí hace referencia el criterio de la Corte, que dice de la siguiente manera. Pregunta, ¿la norma impugnada incide en el alcance o contenido inicial del derecho en cuestión? Es decir, si la medida legislativa impugnada efectivamente limita el derecho fundamental, si tu caso te hace responder de forma positiva, entonces señalamos de esta manera. Como te das cuenta, esta columna tiene verde. Si tú respondes que sí, significa que prosigues a la siguiente pregunta y por eso está en verde. Si respondes que no, entonces nos detenemos. ¿Por qué? Porque si no hay una incidencia, como te puedes dar cuenta en esta parte de aquí, si no hay una incidencia directamente sobre la limitación al derecho fundamental y la norma no incide, no limita al derecho fundamental, entonces nosotros indicaríamos en esta casilla de aquí. Y al decir o al ordenarnos esta columna detente, no en rojo, detente, entonces automáticamente es constitucional porque no limita al derecho fundamental y ahí nos detenemos. Significa que la norma es constitucional. En cambio, si por el contrario señalamos esta casilla, deberemos de continuar. Segunda pregunta, ¿la norma impugnada tiene algún efecto sobre dicha conducta? O sea, la norma tiene una vinculación sobre la conducta que señalamos en el cuadro de aquí. Si la respuesta es que sí, entonces el diagnóstico es, tenemos que pasar a la segunda etapa o a la segunda fase, que ve como dice esta columna, afirmativo pasa a segunda etapa. Pero en el momento en el que nosotros señalemos con una cruz o con una paloma o con lo que tú quieras, alguna casilla de la columna no, detente en rojo, nos detenemos porque significa que la norma es constitucional. Supongamos que respondimos a todas que sí. Nos pasaríamos a la segunda etapa, que es el otro cuadro. Y fíjate cómo del lado izquierdo te pongo el concepto, aquí te pongo el paso o requisito literal como lo establece la Corte, y la columna de sí en verde prosigue y no detente en rojo. Como puedes ver, he graduado la primera columna en una escala cromática y hace referencia a los fines y va de menos a más. Fíjate muy bien. Primer fila de los fines. Vamos a hablar de los fines. Pregunta, paso, requisito. ¿La intervención legislativa persigue un fin constitucionalmente válido? Si me dices que sí, marcamos aquí y proseguimos porque está en la columna de verde. ¿La medida legislativa resulta idónea para satisfacer en alguna medida su propósito constitucional? Si me dices que sí, proseguimos. Supongamos que llegamos al tercer paso, superamos los fines, la idoneidad, pero las alternativas no. El tercer punto recuerda que era que no existan medidas alternativas igualmente de idóneas para lograr dicho fin, pero menos lesivas para el derecho fundamental. Si encuentras y dices, no, pues fíjate que sí hay algo alternativo y que es menos lesivo al derecho fundamental, entonces aquí pondríamos no. Y en ese momento, ¿qué es lo que ocurre? En el momento en el que tocamos la columna en rojo, nos detenemos y entonces habrá otras posibilidades y no supera el test de proporcionalidad y entonces resultaría inconstitucional, como lo puedes ver aquí abajo.
Pero si en cambio decimos que sí, proseguimos para continuar evaluando que es constitucional. Cuarto, la afectación. Que el grado de realización del fin perseguido sea mayor al grado de afectación provocado al derecho fundamental por la medida impugnada. ¿Esto qué significa? Te lo pongo yo simplificado entre paréntesis. Mayor fin, menor afectación. Si me dices que sí, entonces me quedé en la columna en verde. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Superación del test. Si nos quedamos en el verde, la ley que limita al derecho se encuentra justificada. A la luz del test de proporcionalidad, la consecuencia será, nos bajamos aquí, el contenido definitivo resultante del derecho será más reducido que el contenido inicial del mismo. Y la conclusión será que resulta constitucional, aunque pueda ser revisable o modificable. Si, por ejemplo, en algún momento nosotros marcamos con una cruz la columna roja del lado derecho y ponemos, por ejemplo, aquí, simplemente porque nos damos cuenta, por ejemplo, que la norma, que la intervención legislativa persigue un fin constitucionalmente válido, si no tiene un fin constitucionalmente válido, marcamos que no. Y si no tiene un fin constitucionalmente válido, ¿para qué le seguimos? ¿Para qué le seguimos? La columna me ordena detente. Y nos vamos inmediatamente al sector superación del test y la consecuencia será no superó el test de proporcionalidad. Consecuencia, el derecho fundamental preservará su contenido inicial o prima facie. En conclusión, es inconstitucional. ¿Qué significa esto? Derecho constitucional, derecho fundamental, mata medida legislativa, porque resultó inconstitucional. Ahora vamos a ver un ejemplo real que resolvió la Corte y aquí te quiero enseñar yo un criterio que es jurisprudencia, que no tiene mucho tiempo, es de octubre del 2020 como lo puedes ver aquí. Y dice, uso correcto del lenguaje, artículo 223, fracción novena de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que lo prevé como obligación de procuración en la programación de los medios de comunicación, viola la libertad de expresión. Vamos a leer qué dice dicho artículo. Y dice, la programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringidos en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información deberá propiciar, y la fracción novena establece el uso correcto del lenguaje. Entonces la Corte se pregunta, bueno, la libertad de expresión está vinculado al uso correcto del lenguaje. ¿Se contrarían estos puntos? O sea, si la ley me dice el contenido en ejercicio de la libertad de expresión va de la mano con el correcto uso del lenguaje, si es congruente, es constitucional. Pero si es incongruente y no es un elemento sine qua non, resultaría inconstitucional, porque ¿qué razones hay para limitar la libertad de expresión en aras del correcto uso del lenguaje? Y la Corte así lo resuelve, por diversas razones. Aquí están los hechos, el criterio jurídico y la justificación. En pocas palabras, la Corte dice, no se justifica poner como requisito el correcto uso del lenguaje para hacer transmisiones en medios masivos de comunicación, porque esto violaría la libertad de expresión. ¿Por qué razón? Porque en México, en una democracia, hay un factor multicultural y establecer un uso correcto del lenguaje podría encasillarnos en un modelo uniforme de cultura, dejando a un lado a otras modalidades de expresión o de libertad de expresión. Entonces la Corte dice, es inconstitucional eso. No le puedes poner como requisito a los medios masivos usar el lenguaje de forma correcta, porque eso encasilla a la libertad, a la expresión cultural, a un modelo único, mientras que quitar ese requisito permite abrir el panorama y el abanico de posibilidades a la multiculturalidad, por así decirlo. Entonces la Corte dice, hay que quitar ese requisito porque es inconstitucional. Ahora bien, vayamos al ejercicio ya con ese concepto. Derecho en cuestión. En la tabla que yo elaboré, pondríamos libertad de expresión, aunque podrían ser otros. Este es un ejemplo muy sencillo, ¿sí? ¿Cuáles son las conductas cubiertas prima facie inicialmente por el derecho? Pues vamos a poner, por ejemplo, transmitir por medios masivos haciendo uso del derecho
fundamental. En términos muy genéricos, o sea, quiero que sepan que esto no es exhaustivo y lo estoy haciendo rápido para que este video no se extienda más de lo que ya llevamos. Pasamos a la primera etapa. La pregunta es, si estamos hablando del caso que ya leímos, ¿la norma impugnada incide en el alcance o contenido inicial del derecho en cuestión? O sea, la medida legislativa, o sea, el artículo 223, fracción novena, ¿limita el derecho fundamental? ¿De cuál? El que ya leímos, el que ya pusimos aquí, libertad de expresión. Pues yo creo que sí. Entonces marcaría con una X aquí. Acuérdense que si tocamos esta columna roja, nos detenemos. ¿La norma impugnada tiene algún efecto sobre dicha conducta? ¿Cuál conducta? Esta que acabamos de anotar aquí o cualquier otra que tú identifiques. La respuesta pues es que sí, ¿no? Porque no me puedes imponer hacer uso correcto del lenguaje por las razones que ya dijimos y que esto requirió un análisis previo. Esto es muy importante decirlo. Entonces nuestra respuesta, como te puedes dar cuenta en la columna verde, es afirmativa y entonces pasamos a la segunda etapa. Y hacemos el mismo ejercicio. Aquí nos preguntaríamos que la intervención legislativa persigue un fin constitucionalmente válido, es decir, limitar la libertad de expresión y ponerle como requisito que hay que hacer un uso correcto del lenguaje, ¿es un fin constitucionalmente válido? O sea, ¿la Constitución avala solamente utilizar lenguaje correcto? Por ejemplo, usar bien el español, todo ese tipo de cuestiones. Pues la Corte dijo, la verdad es que no, porque eso excluiría a otras expresiones culturales. Entonces tocamos inmediatamente la columna roja. Y como dice aquí, nos detenemos. No pasó ni siquiera el primer paso. No pasó ni siquiera el primer requisito. Entonces ya no es necesario continuar. Entonces la superación del test, ¿qué ocurre? No lo supera. Consecuencia, el derecho fundamental preservará su contenido inicial o prima facie, es decir, la libertad de expresión se queda intacta. Y la conclusión es que el precepto es inconstitucional. En otro universo, imagínate que la Corte hubiera resuelto distinto, equivocadamente desde mi punto de vista, ¿no? Pero supongamos para el ejercicio académico que la Corte resolvió que es constitucional limitar la libertad de expresión al uso correcto del lenguaje. Bueno, entonces aquí la Corte hubiera dicho, pues sí, la Constitución avala esta limitación a la libertad de expresión. La medida legislativa resulta idónea, o sea, lo legisló bien en el artículo 223, fracción novena de la Ley de Telecomunicaciones el legislador. ¿Está bien? Pues fíjate que sí. Oye, no existen otras medidas idóneas para lograr dicho fin, pero menos lesivas. Pues fíjate que sí. Entonces esto ya casi huele a constitucional, porque ya vamos al último paso. El grado de realización del fin perseguido es mayor al grado de afectación provocado al derecho fundamental por la medida impugnada, es decir, se logra más el fin con una menor afectación. Pues fíjate que sí. En este universo, la Corte hubiera dicho, supera el test de proporcionalidad y entonces se encuentra justificada la limitación a la libertad de expresión. En consecuencia, el contenido definitivo o resultante del derecho será más reducido, o sea, vamos a reducir la libertad de expresión. Conclusión, resulta constitucional la disposición. Pero eso es en otro universo, porque recuerda que la Corte resolvió que no es constitucional poner como requisito para la libertad de expresión hacer uso correcto del lenguaje en medios masivos de comunicación. Podríamos poner muchos otros ejemplos. Imagínate, y te dejo de tarea, que reflexiones, por ejemplo, los derechos políticos y los derechos fundamentales en materia política, por ejemplo, el ser votado. El hecho de que un rabino, por ejemplo, un pastor o un sacerdote no puede ser votado en México, un militar en servicio activo tampoco. Nos quedaríamos nosotros en el ejemplo de un rabino, un pastor. No pueden ser votados. Entonces, derecho en cuestión. Aquí podríamos pensar, por ejemplo, en derechos políticos como ser votado. Aquí, cargos de elección popular. Lo estoy haciendo de forma muy somera y muy rápida. La norma impugnada que me prohíbe, siendo ministro de culto religioso, ser votado. Ok, la norma incide en el alcance o contenido inicial del derecho en cuestión. O sea, la norma impugnada limita mi derecho fundamental. Pues la verdad es que sí lo está limitando. No voy a decir que no, sí lo está limitando. ¿La norma impugnada tiene algún efecto sobre dicha conducta? Claro, porque si no me permiten
ser votado al ser ministro de culto, entonces no puedo participar en campañas políticas para ser elegido, no sé, senador o diputado, por ejemplo, o presidente de la República. Bueno, entonces, afirmativo, pasamos a segunda etapa. La intervención legislativa persigue un fin constitucionalmente válido. Este es el test más complicado. Yo te preguntaría, ¿todavía está constitucionalmente justificado el que un ministro de culto no pueda ser, no sé, diputado o senador o presidente de la República? En el año 2022, ¿crees que todavía vale la pena prohibirle a un pastor ser presidente, a un sacerdote ser presidente? Yo creo que vale la pena poner en la mesa este tema. Desde mi punto de vista, no se justifica ya esta medida. Entonces yo en lo personal pondría que no, y por lo tanto me detengo y diría que es inconstitucional esa medida. Otros dirán, por ejemplo, que sí sigue siendo constitucionalmente justificado que un ministro de culto no sea electo para cargos populares, ¿no? Y así nos iríamos con las otras preguntas. Entonces, por ejemplo, el punto relativo a si los ministros de culto pueden ser electos popularmente es un buen caso de tarea que se te puede quedar para hacer un test de proporcionalidad. Recuerda que esto lo puede resolver la Corte en algún momento determinado por tratarse de derechos fundamentales y por un tema de constitucionalidad, y entonces los 11 ministros harán una votación con base en un test de proporcionalidad en este tema, y probablemente algún día se presente este caso o este ejemplo que te estoy poniendo. Espero que te haya servido este video y nos estamos viendo en una nueva transmisión.